Hola, mi nombre es Gabriela, soy estudiante de psicología clínica. Hoy les hablaré sobre algunos trastornos del DSM-5. ¿Qué es el DSM-5? Es un manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Es una clasificación de trastornos mentales con criterios asociados que se diseñó para facilitar un diagnóstico más fiable de estos trastornos. El DSM-5 pretende servir de guía práctica, funcional y flexible para organizar la información que puede ayudar en el diagnóstico preciso y el tratamiento de los trastornos mentales. Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. En este apartado podemos encontrar el trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como el TOC. Se caracteriza por la presencia de obsesiones y compulsiones. Las obsesiones son pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes que se experimentan como instructivos y no deseados, mientras que las compulsiones son conductas repetitivas o actos mentales que un individuo se siente impulsado a realizar en respuesta de una obsesión o de acuerdo con las reglas que deben aplicarse rígidamente. Las dimensiones de los síntomas del TOC son más comunes, algunas de ellas como la limpieza, la contaminación, la compulsión, la simetría, las compulsiones de contar y ordenar y los pensamientos tabú o prohibidos, como por ejemplo la agresión sexual y obsesiones, compulsiones relacionadas con la religión y el temor de hacerse daño a uno mismo o a otros, compulsiones de aprobación relacionadas. Los tics, relaciones en el trastorno dismórfico corporal, se caracterizan por la preocupación por unos defectos percibidos en las apariencias físicas. Los criterios a diagnosticar sobre el trastorno obsesivo compulsivo son: inciso A, la presencia de obsesiones y compulsiones; inciso B, las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo, por ejemplo, ocupan más de 1 hora diaria o causan malestar clínico significativo, deterioro en la sociedad u otras áreas importantes; inciso C, síntomas obsesivo compulsiones no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, las drogas. Inciso D. La alteración no se explica mejor por los síntomas de otros trastornos mentales, por ejemplo, preocupaciones excesivas. Algunos diagnósticos diferenciales sobre el trastorno obsesivo compulsivo son: el trastorno de ansiedad. También puede aparecer pensamiento recurrente o conducta de evitación y preguntas repetitivas para la tranquilización del trastorno de ansiedad, pero en el TOC no implican preocupaciones de vida real y pueden incluir un contenido extraño, irracional o una naturaleza aparentemente mágica. Trastorno depresivo mayor. El TOC se puede distinguir de la preocupación excesiva que acompaña el trastorno depresivo, en que es el último. Los pensamientos normalmente son coherentes con el estado de ánimo y no tienen por qué experimentar como intrusivos o preocupantes. Trastornos de alimentación. El TOC se puede distinguir de la anorexia nerviosa, en que el TOC no, no se preocupa sobre el peso y la comida. Encontramos los trastornos psicóticos. Algunos individuos con TOC tienen escasa conciencia de enfermedad o incluso creencias delirantes. Sin embargo, también tienen obsesiones y compulsiones, distinguiendo su dolencia entre el trastorno delirante. Trastorno dismórfico corporal. El trastorno dismórfico corporal se caracteriza por la preocupación por uno o más defectos percibidos en la apariencia física, que no son observables o solo se aprecian ligeramente, y por conductas repetitivas, por ejemplo, comprobación en el espejo, arreglo personal excesivo, rascarse la piel o la búsqueda excesiva de información tranquilizadora, o actos mentales, por ejemplo, comparar la apariencia de uno mismo con otra persona. Las personas que sufren del trastorno dismórfico corporal
Les cuesta mucho dejar de pensar en las partes de su cuerpo que las distingan. Se centran en cosas específicas, como una espinilla que les ha salido en la piel, la forma o el tamaño de su nariz, ojos, labios, orejas o manos. Las personas con este trastorno siempre están preocupadas, ansiosas, estresadas debido a su aspecto físico y casi todo el tiempo se mantienen preguntando cómo se ven, cómo los ven, porque realmente así se hagan cambios, cirugías, nunca quedan conforme con el color o con su piel. Trastorno de acumulación. El trastorno de acumulación se caracteriza por la persistente dificultad de renunciar o separarse de posesiones independientemente de su valor real, como consecuencia de una fuerte necesidad percibida para conservar los objetos y evitar el malestar asociado a desecharlos. El trastorno de acumulación difiere de la recogida normal. Ejemplo, los síntomas del trastorno de acumulación dan lugar al almacenamiento de un gran número de posiciones que saturan y perturban la zona de vida activa en la medida en que su uso se ve sustancialmente comprometido. La forma de adquisición excesiva del trastorno de acumulación se caracteriza a la mayoría, pero no a todos los individuos con trastorno de acumulación. Consiste en la recolección excesiva, la compra o el robo de artículos que no son necesarios o para lo que no hay espacio disponible. El trastorno de acumulación es diferente de ser un coleccionista. Incluso uno que colecciona una gran cantidad de artículos, los coleccionistas están orgullosos de sus colecciones, son capaces de organizarse y exhibirlas. En cambio, los que sufren de trastorno de acumulación realmente solo guardan los objetos sin buscarle una utilización. Los síntomas de este trastorno son que las personas con este trastorno llegan a poseer una importante cantidad de objetos que pueden dañar su vida cotidiana y también pueden enfermar, pueden tener tantas cosas por todos lados de su hogar que su condición de vida son insaludables. También pueden tener dificultad para tomar decisiones, hacer planes o mantenerse organizada. Muchas personas con este trastorno además sufren depresión o ansiedad. Trastorno de tricotilomanía, trastorno de arrancarse el pelo. De tricotilomanía, trastorno de arrancarse el pelo. Es un trastorno compulsivo, el cual las personas que lo padecen tienden a arrancarse el pelo de manera compulsiva debido a que carecen del control de sus propios impulsos. Lo que la hacen normalmente es que comienzan a tocarse el pelo y a retocárselo como si estuvieran jugando con él hasta que llega a un punto en el que sienten la necesidad de arrancarlo, lo cual con el paso del tiempo se van convirtiendo en una especie de hábito tan arraigado que cada vez les cuesta más abandonarlo. El pelo de las personas con tricotilomanía tiende a volverse cada vez más delgado debido a la cantidad de veces que se lo arrancan y aunque puedan darse cuenta de ello, se sienten incapaces de poder dejar de hacerlo. Cabe mencionar que en su mayoría las personas tienden a arrancarse el pelo de la cabeza. Sin embargo, hay otras personas que también continúan por arrancarse las cejas, pestañas y todas aquellas zonas en donde les crezca pelo, como el vello púbico. Los síntomas de la tricotilomanía es arrancarse el pelo de la cabeza dejando zonas despobladas que pueden ser más o menos visibles. Perder el control sobre la acción de arrancarse el pelo. No sentir dolor cuando se arranca el pelo. Experimentar una sensación de tensión antes de arrancarse el pelo. Sentir alivio después de arrancarse el pelo. Uno de los tratamientos psicológicos de este trastorno son la técnica cognitivo-conductuales,
Trata de la toma de conciencia, la respuesta de competencia, el apoyo social. Otra técnica podría ser dialectiva conductual, que trata de atención plena, efectividad impersonal, regulación de las emociones. Trastorno de escoriación o rascarse la piel. La escoriación es un trastorno caracterizado por pellizcarse la piel recurrentemente, provocando lesiones cutáneas. Algunos niños con este trastorno dicen que pellizcarse la piel los hace sentir bien, pero no todos los niños que sufren este trastorno lo hacen intencionalmente o consistentemente. Algunos incluso pueden no recordar haberlo hecho. El comienzo se produce más a menudo durante la pubertad. La cara es el objeto más habitual para pellizcarse la piel, pero otros objetivos pueden ser los miembros, la espalda, las encías, los labios, los hombros, el cuero cabelludo, el estómago, el pecho, las uñas de los dedos, de la mano y del pie. Un niño puede pellizcar una parte del cuerpo en forma repetida o rotarla para permitir que la parte pellizcada se cure. Algunos síntomas pueden ser marcas o costras en la cara o cuerpo, intento en esconder o cubrir tanto la acción como las costras o marcas resultantes, imperfecciones, costras, infecciones y daño a los tejidos, culpa, vergüenza, bochorno, sufrimiento o deficiencia para funcionar significativamente. Algún tratamiento para este trastorno podría ser la terapia cognitiva conductual. Puede ayudar a un niño a estar consciente de pellizcar su piel y comenzar a reconocer las emociones. Trastornos inducidos por sustancias son un tipo de trastorno relacionado con sustancias que comprometen los efectos directos de una droga, incluyendo intoxicación, abstinencia, trastornos mentales inducidos por sustancias. Los trastornos relacionados con sustancias que involucran patrones patológicos de comportamiento relacionados con el consumo de drogas. Por ejemplo, los pacientes continúan utilizando una sustancia a pesar de experimentar problemas significativos relacionados con el uso de esa sustancia. Se consideran trastornos por uso de sustancia. Los términos comunes adicción, abuso y dependencia se definen de un modo demasiado laxo y variable para ser útil en el diagnóstico sistemático. Las manifestaciones específicas y el tratamiento de la intoxicación y la abstinencia varían según la clase de sustancia que ingieran. Algunas características asociadas que apoyan el diagnóstico son las obsesiones y compulsiones, tirarse del pelo, pellizcarse la piel y otros comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Pueden aparecer en asociación con la intoxicación de las siguientes clases de sustancias: los estimulantes como la cocaína y otras sustancias, o sustancias desconocidas. Los metales pesados y las toxinas también pueden causar síntomas de trastornos obsesivos compulsivos y los trastornos relacionados. Las pruebas de laboratorio, por ejemplo la toxicología de orina, pueden ser útiles para medir la intoxicación por sustancias y formar parte de la evaluación de los trastornos obsesivos compulsivos y relacionados. Diagnóstico diferencial. Intoxicación por sustancia. En la intoxicación por sustancias pueden producirse síntomas del trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Esto es no inducido por una sustancia. Trastornos obsesivo compulsivos y trastornos relacionados debido a otra afección médica. Si los síntomas del trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados son atribuidos a otras afecciones médicas. Esto es en el lugar de atribuciones a la medicación tomada por la otra afección médica. El trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados debido a otra afección médica implican síntomas característicos del trastorno obsesivo compulsivo y sus trastornos relacionados que son consecuencia fisiopatológica directamente de un trastorno médico. Algunos criterios a diagnosticar sobre ese trastorno son inciso A, las obsesiones, compulsiones, preocupaciones por el aspecto, acumulación, rascarse la piel, arrancarse el pelo, otros comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo u otros síntomas característicos. Inciso B, existen pruebas a partir que la historia clínica, la exploración física o los análisis de laboratorio de la alteración es la consecuencia fisiopatológica directa que otra afección médica.
Inciso C. La alteración no se explica mejor por otro trastorno. Inciso D. La alteración no se produce exclusivamente durante el curso de un delirio. Inciso E. La alteración causa malestar clínicamente significativo, deterioro en la sociedad laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, que causan malestar clínicamente significativo, deterioro en la sociedad laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la categoría de diagnóstico del trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Categoría de otros trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados especificados se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por comunicar el motivo específico por el que la presentación no cumple los criterios de un trastorno obsesivo compulsivo y relacionados específico. Esto se hace registrado a otro trastorno obsesivo compulsivo y relacionados especificados, y a continuación el motivo específico, por ejemplo, trastorno de comportamiento repetitivo centrado en el cuerpo. Algunos ejemplos de presentación que se pueden especificar utilizando la designación otros especificados son los siguientes. Trastorno del tipo dismórfico corporal con infecciones reales. Es similar al trastorno dismórfico corporal, excepto en que los defectos o imperfecciones en este aspecto físico son claramente observables por otras personas, es decir, se aprecian en grado superior o ligeros. Trastorno del tipo dismórfico corporal sin comportamientos repetitivos. Presentaciones que cumplen el trastorno dismórfico corporal, excepto en que el sujeto no realiza comportamientos o actos mentales repetitivos en respuesta a la preocupación por el aspecto. Trastorno de comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Se caracteriza por comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo recurrentes, por ejemplo, morderse las uñas, morderse los labios, morderse la mucosa de las mejillas. Celos obsesivos. Se caracteriza por la preocupación no delirante acerca de la infidelidad percibida de la pareja. La preocupación puede derivarse en comportamientos o actos mentales repetitivos en respuesta a la preocupación por la infidelidad. Causas malestares clínicos significativos o deterioro en la sociedad laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, y no se explican mejor por otro trastorno mental como el trastorno delirante, celotípico o el trastorno de personalidad paranoide. Shubo-Kyofu, variante de Taijin, que es similar al trastorno dismórfico corporal y se caracteriza por el miedo excesivo a tener una deformación corporal. Coro, relacionado con el síndrome de DAET, un episodio súbito de ansiedad intensa en que el pene o la vulva y los pezones en las mujeres se traerán y posiblemente cause la muerte. Hikoshu-Kyofu, variante de Taijin, que se caracteriza por el miedo a tener un olor corporal desagradable. También se denomina síndrome de referencia olfativa. Esta categoría se aplica a presentaciones en las que predominan los síntomas característicos de un trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados que causan malestar clínicamente significativo o deterioro en la sociedad laboral u otras áreas importantes del funcionamiento, pero que no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos categoría diagnóstica del trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. La categoría del trastorno obsesivo compulsivo y los trastornos relacionados especificados se utiliza en situaciones en las que el clínico opta por no especificar el motivo del cumplimiento de los criterios de un trastorno obsesivo compulsivo y relacionados específicos, e incluye presentaciones en las que no existe suficiente información para dar un diagnóstico más específico, por ejemplo, en servicios de urgencia. Esto fue un pequeño apartado de los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados del DSM-5.